Antes de pasar a la siguiente acción que está programada para este encuentro, me han encargado poder facilitar la interlocución del señor presidente con los participantes, con los invitados, con los asistentes, a través de el planteamiento de una serie de preguntas. Hay decenas, centenas de preguntas, de las cuales en una tarea ciertamente difícil ha tocado seleccionar algunas para poder planteárselas al señor presidente. Como toca siempre la tarea de organizar el tiempo, también el tiempo del señor presidente, vamos a fijar el plazo de 1 hora aproximadamente. Se ha elegido 7 preguntas para poder planteárselas en este sentido. Y vamos a empezar con la primera. ¿Qué hacer si los medios controlan la opinión pública y crean verdades subjetivas? ¿Qué hacemos los jóvenes comunicadores? Es una pregunta de un estudiante de la Escuela Politécnica del Litoral. Señor presidente. Esta lucha la tienen que hacer los jóvenes y la tienen que hacer pues probablemente con denuncia, pero también de adentro de los medios de comunicación, sin permitir que se venda su conciencia. O sea, si pese a todas las restricciones que ponen los dueños de los medios de comunicación, yo sé que lo que digo no es fácil, es jugarse el puesto de trabajo, etc. Pero pese a aquello, tratan de hacer un buen periodismo, no se someten a la presión, no aceptan censura previa. Esta es otra de las mentiras, ¿no? Correa impone la censura previa, la ley empieza prohibiendo la censura previa, pero no solo la censura previa de autoridades, también de los dueños de los medios de comunicación y de los patrocinadores, porque sepan que la inmensa mayoría de censura previa, de hecho, hagan una investigación si algún periodista en este país, en estos 6 años de gobierno, ha sido censurado por el gobierno nacional. La inmensa mayoría, la totalidad de la censura previa que existe y que se demuestra por investigaciones y encuestas, viene de los dueños de los medios de comunicación y viene de los patrocinadores. O sea, si un medio de comunicación está sacando propaganda de un whisky y hay un periodista que ha hecho un reportaje sobre el daño que hace el alcohol, no lo saque o te quito la publicidad. Eso es censura previa. Esto prohíbe toda clase de censura previa. Entonces, si no permiten que lo censuren, si hacen un buen periodismo, estarán contribuyendo en mucho a esto. Yo creo que ahora hemos avanzado bastante, o sea, la gente ya no se deja engañar tan fácilmente, pero nada es irreversible, todo se puede perder. Pero aquí sí es clave la calidad de nuestros futuros periodistas y comunicadores sociales, que sean gente que realmente no se deje someter, intolerante con la mentira, que rechace cualquier censura previa, insumisa ante el poder y que, bueno, ejerza ese oficio tan noble y tan vital para la sociedad como es el periodismo, que lo ejerza a cabalidad. Yo creo que por ahí viene gran parte de la solución. Gracias, presidente. Hay una pregunta que proviene de alguien que vive en la provincia de Galápagos. Si bien no existen provincias pequeñas, dice la pregunta, en Galápagos la diferencia entre el continente y las islas es enorme. El desarrollo de los medios es paupérrimo. ¿Qué se va a hacer para igualar el desempeño de calidad de los medios de comunicación en todas las provincias por igual, si en Galápagos no tenemos universidades con buena formación académica? Miren, con todo respeto, lamentablemente, una de las partes más débiles de nuestro sistema universitario eran las facultades de comunicación social, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer muchísimo, y esto va en concordancia con la pregunta y respuesta anteriores, lo que también es parte de la solución, mucho mejor calidad profesional y ética del periodista, y eso pasa por una mucho mejor formación universitaria. Lo de Galápagos, miren, lo que se dice de Galápagos lo podríamos generalizar, o sea, en realidad a nivel regional, pues los medios se desenvuelven en condiciones paupérrimas. Nosotros tenemos un gran apoyo de los medios regionales, porque saben que estamos democratizando la información. Cuando llegué al gobierno, o sea, habían prácticas que ya por costumbre no se cuestionaban, ¿no? Por ejemplo, viajes internacionales, avión charteado.
¿Cuáles eran los periodistas que llevábamos? Ecoavisa, Teleamazonas, TC Televisión, El Universo, El Comercio, o sea, todos los medios nacionales que tienen plata para pagarle pasaje a sus periodistas. Ahora no llevamos a ninguno de esos que se paguen su pasaje porque vamos a contribuir para esos negocios. Y llevamos periodistas de medios regionales, ¿no? Entonces, creo que saben que estamos tratando de democratizar la comunicación, pero es real que a nivel regional, a nivel local, pues los medios sufren unas carencias enormes de todo orden, ¿no? De infraestructura, de tecnología, de equipo, de auspicios adecuados. La nueva ley me parece que es una participación de la pauta nacional para los medios locales y se puedan sostener sin condicionamientos y puedan realizar buen periodismo, buena comunicación a nivel regional. Entonces, yo no tengo fórmulas mágicas, me piden cómo resolver el problema de los medios de comunicación en Galápagos. Hemos dado pues una serie de medidas, sobre todo hablando de medios nacionales, los big business, pero la idea es potenciar también estas radios locales que no tienen capacidad de acumulación. Entonces se asemejan mucho más al periodismo puro. Creo que en mi intervención quedó clara que el grave problema es eso, ¿no? El conflicto entre lucro y proveer un derecho. Acá no tienen ese conflicto porque no tienen capacidad de acumulación y básicamente el que pone una radio, ha habido casos, ¿no?, en que quieren usarlo de trampolín político, etcétera. Pero básicamente las radios locales, etcétera, ejercen un periodismo más puro porque no tienen esa capacidad de acumulación, no tienen ese dilema entre fin de lucro y el derecho, garantizar el derecho y la calidad de la información. Entonces, la respuesta pasa por seguir con las políticas y seguir apoyando esos medios locales como una forma de democratizar, de lo cual hablé, la propiedad de los medios de comunicación y generar la comunicación. ¿Y cuál es la forma de apoyarlos, no? Repartiendo la pauta que se concentraba en unos pocos medios, dándoles pautas desde el gobierno central, pauta publicitaria me refiero, apoyándolos en los viajes internacionales, creando agencias de noticias que les lleven las noticias a ellos porque no tienen los recursos para ellos mismos de fuente primaria construir esa noticia. Entonces, es una serie de políticas que ya estamos aplicando, pero obviamente todavía falta mucho camino por andar. Y por supuesto también pasa por mejorar las universidades, la formación periodística, para que, pese a la carencia material, financiera, tecnológica, si hay el recurso humano, buen periodismo, pues ya se habrá avanzado muchísimo. La siguiente pregunta tiene que ver con qué puede hacer el Estado para fortalecer el rol de los medios públicos. Sí, temo que me están preguntando, esta es la más fácil, las dos anteriores, que me están preguntando cosas que son para un especialista en comunicación. Aquí está nuestro secretario, no sé, Fernando, si me ayuda y extiendes un poquito más, por ejemplo, sobre la pregunta de radios en Galápagos, ¿no? Y sobre los medios públicos también, aunque obviamente eso, como es parte del gobierno central, pues sí, o sea, la propiedad es del Estado, lo administra el gobierno. Tenemos claras las políticas, se trata de fortalecer para tener la mejor calidad de periodismo en los medios públicos. Yo puedo decir con certeza y con sano orgullo que Ecuador TV es el mejor canal del Ecuador, con la mejor programación, con los mejores noticieros, con los mejores periodistas, ¿no? Radio Nacional del Ecuador, bueno, hay centenas de radios, pero seguramente está entre las mejores. Diario El Telégrafo, ni qué decirlo, su calidad de impresión, su calidad editorialista, su calidad en el tratamiento de la noticia. Entonces, lo que les puedo decir es, tienen todo nuestro respaldo como gobierno, esos medios públicos, para que sean públicos, no del gobierno. Digan lo que tienen que decir. Lo que pasa es que aquí tú no eres libre e independiente si no insultas al gobierno. O sea, esa es la carta de identidad del periodista libre e independiente, el que insulta al gobierno, ¿no? Así es la mediocridad. Entonces, como el Telégrafo no nos insulta todos los días, ya no es libre ni independiente, ¿no? Ya depende del presidente y del gobierno. Entonces, nuestro compromiso para seguir apoyando los medios públicos, eso fue parte de mi intervención, parte de la solución, crear muchos más medios fuera de la lógica de mercado. La información no se puede tratar con lógica de mercado porque no es una mercancía, es un derecho. Entonces ahí viene el sector público. Entonces hay un gran espacio para medios públicos, ya hemos empezado, falta todavía por hacer. Y medios públicos no solo son los del gobierno y los del Estado central, medios públicos es la Asamblea, la Universidad Estatal de Guayaquil, etcétera, que puede poner su canal de televisión, su radio. Entonces, seguir apoyando los medios públicos, en nuestro caso, del Estado central, para que presidentes sean eso, públicos,
y den a la ciudadanía la mejor información con la mayor ética, veracidad y profesionalismo. No sé si quieres agregar algo más, Fernando. Bueno, presidente, algo rápidamente. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí. Nosotros en Galápagos, al igual que Zumbagua, voy a hacer un símil de comparación. En Zumbagua tenemos el Cerro de Apagua, donde están las antenas de los canales nacionales. A pocos metros está Zumbagua, pero ninguna señal de canal nacional entraba allí, simplemente porque a los canales comerciales nacionales no les interesaba justamente poner telespectadores a los anunciantes. No era una capacidad de inversión. Los canales públicos, los medios públicos son los que han puesto señal en Zumbagua y también lo están haciendo en Galápagos, tanto Radio Pública como Ecuador TV, incluso los canales incautados también están haciendo ciertos y grandes esfuerzos para tener buena señal en Galápagos. El tema en las universidades, seguramente estamos en un proceso como Secretaría de Comunicación para poder conseguir becas, para poder convenios con universidades, no solamente del Ecuador, sino de afuera, para poder importar, o sea, traer a los estudiantes de Galápagos a estas universidades y acercarlos. Siempre va a haber formas de fortalecer la comunicación dentro de estos sitios que están por la parte geográfica un poco afectados o porque no son importantes para justamente los sponsors, los anunciantes. Es muy importante lo que acaba de decir Fernando y se me escapaba a mí, porque como los medios públicos no tienen la lógica de mercado, la lógica de lucro, sino la lógica de servicio, tratamos de tener la mayor cobertura. En este momento Ecuador TV es el canal de mayor cobertura. No significa mayor rating, significa que llega a mayor cantidad de población y lugares en el país. Lugares donde nunca hubiera llegado la televisión comercial porque no es rentable. Así de simple. Entonces, si no es rentable, si no eres consumidor que me da un lucro, te dejo pues sin el servicio. Y ese es el derecho de la información, imagínense. Entonces, esa es la ventaja de los medios públicos. Como no tienen la lógica de lucro, la lógica de mercado, sino la lógica de servicio, la lógica de derechos, estamos llegando, ¿ya cuánto nos faltará el territorio nacional? Dime nomás, yo lo repito acá. Estamos en un 85%. O sea, de largo somos el país, el canal con mayor cobertura. Lo mismo el telégrafo y lo mismo Radio Nacional. Entonces, este es otro punto muy importante. Es decir, los medios públicos con esa lógica de servicio están tratando de llegar a la máxima cobertura de territorio y de población, incluso en el exterior. Ya tenemos transmisión de Ecuador TV pues, para nuestros migrantes en varias partes del mundo. Con énfasis en fronteras, presidente. Y por supuesto, también eso es importante. Todo esto lo hemos tratado, pero tantas reuniones ya. Con énfasis en frontera, porque lastimosamente nuestras poblaciones de frontera escuchaban televisión peruana, veían televisión peruana, televisión colombiana, ahora llega Ecuador TV sobre toda zona de frontera. Gracias al secretario nacional de Comunicación, doctor Fernando Alvarado, por ayudarnos a ampliar las respuestas a las inquietudes de los presentes. Hay una siguiente pregunta. ¿Cómo la ley de comunicación asegura la calidad de la producción nacional? Que es un tema que también fue referido en la intervención del presidente y que se pide una ampliación al respecto. Nada puede garantizar la calidad. Sí, algo lo puede garantizar, nosotros mismos. Las leyes pueden ayudar, pueden permitir, pero seremos nosotros, ¿no? Y básicamente, pues, tomando conciencia de cuando lo que buscan es tan solo manipularnos, buscan tan solo tratarnos como un consumidor, no como una persona sujeto de derechos, etc. Entonces, básicamente, aquí el principal rol lo tenemos nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces nosotros mismos contribuimos con esta mala prensa cuando somos los primeros en ver, perdónenme la expresión, tanta porquería que se presenta en televisión, cuando los escándalos generan audiencia, etc. Entonces esta ley permite, esta ley crea un Consejo de Regulación. Aquí hay otra gran mentira, ¿no? Y se crea el Consejo de Regulación y la superintendencia que va a permitir regular los contenidos, controlar y sancionar. Y lo que no dicen es que ya existe todo eso. En estos momentos tenemos un Consejo de Regulación que permite regular los contenidos, controlar y sancionar. Y tenemos una superintendencia que permite regular contenidos, controlar y sancionar. ¿Cuál es la diferencia? Solo para medios audiovisuales, no los medios impresos. Eso es lo que les duele en el alma, ¿no? Que ahora sí se incorporó, como tenía que ser, a los medios impresos. Pero ya existe. No solo eso. Existe ese Consejo de Regulación donde todos los miembros, o casi todos los miembros, son del gobierno central. Hay un representante de las cámaras de producción. Es decir, con total, absoluta mayoría del gobierno central, lo cual no ocurre en el nuevo Consejo. Con capacidad de cerrar los medios, porque es una ley de la dictadura.
El nuevo Consejo no tiene capacidad de cerrar medios, solo poner multas, sanciones administrativas y pecuniarias, multas. ¿Okay? Pero miren cómo nos manipulan, no dicen esa parte tan importante. Hacen creer que recién se está creando ese Consejo de Regulación. Entonces, prácticamente todos los países del mundo tienen ese Consejo de Regulación para impedir que a las 6 de la tarde, 7 de la noche, cuando están viendo los niños televisión, saquen escenas de violencia, escenas eróticas, etc. ¿Okay? Entonces, ese Consejo va sanamente, objetivamente, lo más objetivamente, siempre hay lugar a la discreción en esto, a buscar que en los horarios estelares, etcétera, se presenten pues programas aptos para toda audiencia. Lo que no va a poder lograr es que se presente programación de mucha mejor calidad. Eso lo vamos a lograr nosotros, ¿no? No contribuyendo a estos negocios que presentan tanta baratija en televisión, en radio, en los mismos periódicos. Sin embargo, sí hay algunas estipulaciones en la prensa, en la ley, para espacios educativos, espacios para nuestros pueblos ancestrales, la propia proporción de programación nacional, de espacio para el arte nacional, que permitirá de esa manera elevar el nivel, la calidad de la programación de nuestros medios y en general la calidad de lo que publican los medios, en este caso impresos. Pero le insisto, al final del día la mayor responsabilidad está en nosotros, en saber discernir. Yo sé que es difícil cuando se discierne en base a la información y son ellos los que me dan la información, pero por ejemplo hay medios públicos, créanme que comparen el Telégrafo con uno de los pasquines que venden por ahí, no tiene nada que ver. Entonces apoyemos esos medios públicos de calidad, formen veeduría. Si se creen lo que dicen los medios, que Correa está preocupado de lo que publica el Telégrafo, etcétera, formen veeduría ciudadana. Eso lo permite la ley también, lo permite la Constitución. Controlen que los medios públicos estén liberados de cualquier presión de la naturaleza que fuese, ¿no? Pero apoyen esos medios que no tienen ese fin de lucro, que no buscan la información, la comunicación como negocio, sino como servicio, como derecho. No sé, Fernando, si tú tengas algo más que decir. Bueno, solamente para las personas que están aquí, se han abierto unos talleres especiales donde va a intervenir el ponente, Mauro Andino, Romel Jurado, que han trabajado mucho en la ley, justamente para socializar la ley para todas las personas que estén aquí interesadas. Aquí está el ponente, Mauro Andino. Si puede especificar los artículos donde se establecen programas educativos, el porcentaje para los pueblos ancestrales, culturas tradicionales, etcétera. Sí, gracias. Buenos Bienvenido, días, Mauro. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, yo quiero resaltar, señor presidente, que este proyecto de ley lo que ha hecho es desarrollar los derechos a la comunicación. Y lo que queremos es programas de calidad, programas culturales, programas recreativos, eso, educativos, es lo que está desarrollado, garantizando los derechos de la gente con discapacidad, que se lo ha invisibilizado, señor presidente. Hoy la gente con discapacidad va a tener derechos, los afros, los mestizos, los indígenas, todos ellos. ¿Y qué decir del artista nacional, la producción nacional? Que esto es fundamental para que los recursos económicos no salgan del país y que se quede aquí, porque aquí tenemos pero cuidado, gente que con combate mucha también capacidad. producción nacional, pues, hermano. Sí. Así es. O sea, tenemos que garantizar que la producción nacional sea de calidad. Así es. Obviamente aquí tenemos, por ejemplo, en el artículo 100, la producción nacional. Una obra audiovisual se considerará nacional cuando al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente residentes en el país hayan participado en su elaboración. Con esto queremos reconocer esa capacidad de mujeres y hombres que hay en el Ecuador para que lleven a cabo la producción nacional. Igual, la producción nacional independiente. ¿Y qué decir también de algo importante, señor presidente? ¿Y por qué los empresarios de la comunicación se oponen a este Pero proyecto? déjame ser abogado del diablo. Muy bien, eso garantiza la participación nacional, pero no necesariamente la calidad. Hay programas nacionales que pueden ser muy malos. Obviamente, señor presidente. Ya, entonces la pregunta fue cómo garantizar la calidad. Mi respuesta es la calidad, sobre todo la garantiza el público sabiendo elegir, pero la ley sí tiene parámetros para eso también. Y por si acaso, también se me olvidó algo muy importante, muy importante. Ahora cualquiera realiza un trabajo periodístico, ¿no? Por ser amigo del dueño, hijo, pariente, lo que sea. Ahora se requiere tener título de periodista para realizar trabajo periodístico. Y eso, en alguna medida, garantiza la calidad de ese trabajo periodístico y en general la calidad de la programación, información, etc. Pero sigue, Mauro, te interrumpí, por favor. Así es, señor presidente. Hoy se está garantizando precisamente exigiendo la profesionalización, pero también
permitiendo que en el plazo de 6 años, a partir de la publicación en el registro oficial de este proyecto de ley, quienes trabajan en los medios de comunicación puedan acceder precisamente a la profesionalización, para cual los medios de comunicación tendrán que darles todas las facilidades del caso. Hacer lo contrario sería negarles ese legítimo derecho al que tienen. Pero yo decía, señor presidente, ¿por qué también se oponen los grandes empresarios de la comunicación a este proyecto de ley? Porque usted topó algo muy general, que del pautaje de la publicidad a nivel nacional que ponen las empresas públicas en los medios, un 10% se destine al fortalecimiento de los medios pequeños, de los parroquiales, de los rurales, de los provinciales. Con eso inclusive se va a promocionar mejor productos de calidad como exige el pueblo ecuatoriano. Asimismo, en el pautaje, señor presidente, en el pautaje de la publicidad o simplemente de lo que requiere el gobierno, de la publicidad gubernamental, que eso no quede concentrado solamente en las grandes ciudades, sino igual se va a actuar de manera equitativa para que llegue ese pautaje a los medios de comunicación rural, fundamentalmente a los comunitarios, y de esa manera diversificar la programación y fortalecer a estos medios, señor presidente. Miren, estudien la ley de comunicación, realmente es muy buena. Lo que pasa es que, por supuesto, la mala prensa está muy preocupada y tiene razón de estarlo. Pero, por ejemplo, hay exigencias hasta como equidad de género. Recuerden que no es cualquier negocio, no es la venta de corbatas, ¿no? Es algo que genera o destruye cohesión social, valores, crea cultura, la destruye, valores, antivalores, etc. Entonces, por ejemplo, cuando todos los presentadores de noticias son varones y todas las de programas de cocina son mujeres, ¿qué están transmitiendo? Eso no está viendo una persona, el barrio, lo está viendo todo el país, los niños. Se están transmitiendo que esos son los roles, ¿no? Los varones a los deportes, a las cosas de macho y la mujer a la cocina. Entonces, por ejemplo, se exige equidad de género en el personal de los medios de comunicación. Entonces, lean, es una ley muy buena que defiende a los ciudadanos, defiende a la verdadera prensa, busca garantizar el derecho a la información. Por supuesto, la mala prensa está preocupadísima y tiene toda la razón, porque busca superar esa mala prensa que lamentablemente ha habido en nuestro país. Gracias, gracias también al doctor Mauro Andino, asambleísta, presidente de la Comisión Ocasional, que finalmente viabilizó la aprobación en segundo debate de la Ley Orgánica de Comunicación. Tenemos espacio para 2 o 3 preguntas finales, aprovechando la presencia del presidente. Esta pregunta la hace Jesús Checa. Él pertenece a la revista Ecualink, es estudiante de la Faxo, no sé si de la Faxo Guayaquil o de la Faxo Quito, ambas se llaman igual. ¿Cómo visualiza a la prensa ecuatoriana con la nueva ley de comunicación al término de su periodo presidencial? ¿Cómo se llama el joven que preguntó? Jesús, no sé ni qué voy a hacer mañana y me pregunta después de 4 años. No sé, al salir de aquí no sé qué me han puesto en la agenda y me preguntan después de 4 años. Bueno, a ver, los deseos, por supuesto, es una prensa de mucho mejor calidad. La prensa, insisto, yo estoy convencido, ¿no? La prensa, la buena prensa es vital para la democracia, pero la mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y aquí cierta prensa ha pretendido robarnos la verdad y esa democracia. Ser ellos los que gobiernen ilegítimamente por el hecho de haber tenido una imprenta, el dinero para comprarse una imprenta, un canal. Se ha llegado a extremos horrorosos. Fíjense los juicios, ahora todo el mundo, ¿no? La mejor manera de querer quedar impune frente a una infracción es declararse enemigo del gobierno, porque entonces ahí le va a dar toda la tribuna del caso a la prensa, todo el espacio necesario y se lo va a declarar inocente. Entonces todo el mundo ahora es perseguido político. Mary Zamores, que no están los videos cuando el 30S va a sacar a los chicos de la Guerra Bar. ¿Qué esperamos? ¿Que se mate a alguien para reaccionar? Porque eso es lo que buscaban, que muera un joven. ¿No hay que sancionar esas conductas en una sociedad civilizada? Una maestra irresponsable que cuando hay una sublevación policial, un golpe de Estado, estando al frente de un cuartel de policía sublevado, va y saca a los chicos o trata de sacar a los chicos a la calle. No hay que sancionar esas conductas. No hay que sancionar la conducta por estudiantes que sean de jóvenes del técnico central técnico de Quito, que por el cambio de nombre del colegio van y apedrean negocios privados, destruyen motos policiales, golpean a policías. No hay que sancionarlo. Y cuidado, se está enjuiciando a los mayores de edad, no a los menores. A los menores tuvieron sanciones a nivel educativo, sanciones administrativas a nivel educativo. Pero
A los 18 años ya no se tiene responsabilidad. No son infracciones que tiene una sociedad civilizada que sancionar. Eso ya está en manos de la justicia, pero todos los días un Diego Kendo y el gobierno ensañándose con estos pobres jóvenes. O sea, palo porque va, palo porque no va, quiere que me metan a la justicia ya. Los días del Luluncoto, ¿no? Las bombas panfletarias, los declaró inocentes la prensa, pero ni siquiera admite lógica estas cosas, ¿no? Resulta que somos un gobierno que persigue a los opositores políticos. Los días del Luluncoto eran pobres estudiantes universitarios que estaban rezando el Rosario de la Aurora. Entonces, ¿para qué rayos lo vamos a perseguir? Pues si somos malvados que perseguimos enemigos políticos. No hay ni coherencia en lo que dice. Pero el nivel de debate es tan pobre, el medio es tan mediocre que cualquier cosa se puede decir y seguirán teniendo un micrófono para hablar cualquier babosada, ¿no? Eso también tiene que subir en el país, eso lo van a hacer los jóvenes, las universidades, subir el nivel de debate. O sea, es muy ilógico el debate en el país, muy simplista, muy inconsistente, muy incoherente y muy falso muchas veces. Entonces, se ha llegado a extremos increíbles, le decía, ¿no? Rolando Tapia, ahí están los videos, jefe de la escolta legislativa en la asamblea el 30 de septiembre del 2010, se toma la Asamblea Nacional, golpean a los asambleístas de gobierno, les impiden la entrada. Gilmar Gutiérrez, esa gente entró como Juan en su casa. Y un editorial del diario Universo decía que era inocente, que hay que dejarlo libre por ser inocente. O sea, se ha llegado a extremos impresionantes. Entonces, esto, o sea, ¿qué es lo que quiero yo después de 4 años? Que haya un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de opinión. Yo les he dicho, o sea, en 4 años no es que vamos a lograr todo lo que buscamos, pero debemos lograr algo irreversible, el cambio en las relaciones de poder. O sea, podemos equivocarnos mucho, pero con nuestro gobierno manda el pueblo ecuatoriano. Pero todo eso se puede perder y volver como antes, que ganar una elección no era ganar el poder y seguir mandando los banqueros, seguir mandando el Fondo Monetario, seguir mandando Estados Unidos, seguir mandando el poder mediático. Entonces, lo que espero en 4 años es que aquí siga mandando en forma irreversible el pueblo ecuatoriano y nunca más poderes fácticos como los medios de comunicación sean los que juzguen, los que legislen, los que gobiernen. La siguiente pregunta dice lo siguiente: señor presidente, ¿cuál sería el impacto en la prensa mercantilista el que exista en la nueva ley de comunicación los defensores del público y los defensores de las audiencias? Esto es un gran avance. También, si Fernando y Mauro quieren abundar en esto, y es perfectamente análogo con lo que se está haciendo en los bancos. En los bancos hay un defensor del cliente para evitar que se cobren ilegítimamente servicios que deben ser gratuitos, intereses exagerados, que haya cláusula abusiva en los contratos de crédito. Hay un defensor del cliente en los bancos. Lo mismo, algo perfectamente análogo va a haber en los medios de comunicación, un defensor de la audiencia para garantizar que no se manipule la noticia en lo posible. Yo no creo que lo pueda garantizar 100%, para garantizar que lo que se publica sea verdad, que no se oculte información, garantizar el derecho a la información, un representante de los ciudadanos dentro de los medios de comunicación, porque se debe entender que los medios de comunicación no puede ser enfocado como un negocio cualquiera. No está vendiendo manzanas, no está vendiendo corbatas, no está vendiendo compadís. Está proveyendo un derecho, y un derecho que puede destruir a la sociedad si está mal suministrado, si es mala la información, o que puede cohesionar más esa sociedad, que nos puede motivar como sociedad, nos puede destruir como nación. Entonces, insisto, dado que existen los negocios privados con fines de lucro dedicados a proveer información, porque yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Que no se puede proveer un derecho con lógica de mercado. Dado que existe eso, bueno, mitiguemos el problema. Y una forma de mitigar esa contradicción latente ahí, por la naturaleza misma del negocio y del bien que está proveyendo, es con estos defensores de la audiencia, ¿no? Defensores de la audiencia. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué buena qué? Botezando, está aburridísimo. Fernan, no sé si quieres agregar algo, Mauro. En el artículo 73 hablamos del defensor de las audiencias, señor presidente, y cuyo texto dice: los medios de comunicación de alcance nacional contarán obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y electores, designado mediante concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que cumplirá sus funciones con independencia y autonomía,
Además, contará con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores y espacios para la publicación de errores y correcciones, sin perjuicio de las facultades que tiene inclusive el defensor del pueblo, de acuerdo a lo que determina el artículo 215 y siguientes de la Constitución de la República, que es el encargado de velar precisamente por el cumplimiento de los derechos, no solamente en la comunicación, sino a todo nivel y en todo ámbito, señor presidente. Gracias a la asambleísta Andino. No sé si es que va a haber una complementación de la pregunta por el doctor Alvarado, ¿no? Bueno, y una pregunta final, presidente, que nos va a vincular con lo que es el siguiente evento programado, una mesa redonda con representantes de UNASUR. ¿Cómo replicar el modelo ecuatoriano de la comunicación en UNASUR? Bueno, no nos creemos modelo para nadie, pero si algo puede servir nuestra experiencia en buena hora. Pero básicamente aquí todo esto pasa por voluntad política. Y esa voluntad política depende a quién representamos. Y aquí conecto con mi conclusión principal y general, no es solo para los medios de comunicación. Que al mundo lo domina el capital. No lo dominan los seres humanos. Entonces, esto es un problema político. ¿Quién manda en una sociedad? Si manda el capital o los ciudadanos. Aquí en Ecuador están mandando ciudadanos. Ojalá en toda UNASUR sea igual. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente, gracias a quienes hicieron las preguntas, estas que han sido enunciadas y planteadas y aquellas que no pudieron ser leídas por razones de tiempo. Vamos a dar paso entonces al siguiente evento. Volvemos a agradecer la deferencia del presidente al haber contestado las preguntas y pasamos entonces a ceder la palabra al presentador. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor presidente de la República, Rafael Correa, por su participación y a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias.